Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestra materia de contabilidad básica. El día de hoy vamos a ver en nuestra primera hora, nuestro tema número 5, que es la regulación de la contabilidad en México y el Plan General de la Contabilidad. En términos generales, la regulación tiene que ver con un estándar de desempeño internacional. Esto es que prácticamente en cualquier parte del mundo nosotros vamos a utilizar las mismas reglas para ejercer los procesos y reglas contables. ¿Sale? Esto con la idea de lograr una uniformidad en los procesos y que las operaciones de las empresas puedan ser rastreables con los mismos parámetros en cualquier parte del mundo. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, esto se da debido a que cada vez más el comercio internacional se hace presente en todas partes del mundo y los fenómenos de globalización hacen que ustedes puedan adquirir productos de China, productos de Canadá, productos de Brasil, a través de las importaciones, y al tener un margen tan grande de operaciones, esto implique que se evalúen por parte de los gobiernos o por parte de las instancias fiscales el manejo de los recursos y cómo se están llevando a cabo en la empresa. ¿Vale? Básicamente esa es la razón por la cual nosotros tenemos instancias internacionales que regulan hoy la contabilidad. Bueno, sin más que agregar y como una introducción, yo quería mencionar esta parte porque es importante la necesidad de estudiarlo y bueno, vamos a entrar en materia. La normatividad contable en México está regulada por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. ¿Sale? Las finanzas y la contabilidad están aglutinadas para desarrollar ciertas normatividades que sean aplicables a todo el territorio nacional. A partir de 2006 se dan modificaciones grandes debido a los fenómenos globales que se presentan en la economía y al comercio internacional. Y utilizamos las siglas NIF, ¿no?, que se refieren a las normas internacionales de información financiera. Para efectos mundiales, la información financiera tiene que ver con la información contable. Y por lo tanto, nos vamos a regir por estas normas. Cuando hablamos de normas, son elementos de acción que pueden ser sancionados o no se consideran leyes. Por lo tanto, no es obligatorio que las sigan las empresas, aunque es recomendable para aquellas empresas que deciden emprender el camino de las exportaciones que tengan todo en regla. Igual que las normas ISO 9000, que no son obligatorias, pero prácticamente todas las empresas las tienen para poder tener un valor agregado y exportar sus productos. Básicamente, para los auditores y contadores públicos, son las personas que están más involucradas o a las cuales se les involucra dentro de las normas internacionales y son las cuales tienen que verificar que el cumplimiento de estas normas se lleve a cabo. Esto a partir de enero del 2012 se dio este detalle donde cualquier contador o cualquier financiero tendrían la obligación de seguirlas como parte del protocolo de una sana y buena contabilidad. De no hacerlo, no incurren en delito, por lo menos en el territorio nacional, pero sí estarían sujetos a que se les estudiara si en los procedimientos de exportación se les solicitara, ¿no? Esto es, si quiero exportar a Estados Unidos, seguramente los Estados Unidos pedirán nuestras normas internacionales y si no las tenemos, entonces seríamos sujetos de no tomarnos en cuenta para la adquisición de bienes o de servicios. Por lo tanto, ahí su importancia. ¿Pero qué es una regulación contable? Bueno, es un proceso que cuenta con un conjunto de instituciones y organismos que permiten la identificación y emisión de normas para un determinado fin. Esto es, que va a haber instituciones de carácter internacional que van a verificar el cumplimiento de las normas en aquellas empresas que deseen inmiscuirse en el mercado internacional. Si no lo hacen, bueno, pues estarán fuera de la jugada, ¿no? Porque seguramente se dará a entender que tienen algo que ocultar. Y si una persona
o una empresa tienen algo que ocultar, difícilmente podemos confiar en ella, ¿no? A través de la normalización contable, nosotros le damos un proceso similar a todas las empresas, donde no importa que tú trabajes en una empresa refresquera, si tú es exactamente lo mismo a que trabajes en una empresa automotriz. Serán exactamente los mismos procesos porque hay una uniformidad en la forma de trabajar. La normalización contable es el proceso de emisión de principios, normas reguladoras de la práctica contable. Esto es que todos vamos a trabajar de la misma manera, en el mismo sentido y bajo las mismas directrices. ¿Vale? Esto le da un valor agregado a la empresa y le permite hacer que la marca de la empresa se fortalezca, porque está cumpliendo con prácticamente todos los protocolos internacionales para desarrollar su actividad empresarial. La normalización contable trata de crear las bases necesarias para que la información que figure en los estados contables que emite la empresa sean homogéneos. Esto es que al ver un balance general, un estado de resultados, un estado de pérdidas y ganancias, los inversionistas, el público en general, los gobiernos, sepan que están elaborados con las normas internacionales de desempeño contable y que por lo tanto el resultado es totalmente confiable y que está sujeto a lo que todas las empresas en el mundo hacen para obtener esta información. Así que eso nos da un sentido de certidumbre y por lo tanto podemos evaluar el buen desempeño de la empresa en términos contables y determinar si vale la pena invertir en ella, hacer contratos con ella o realizar algún convenio con la misma para fortalecerla o para fortalecernos si somos inversionistas. He ahí la importancia de seguir las regulaciones internacionales de la contabilidad. Bueno, la regulación tiene iniciativas de normalización, esto es, cómo vamos a hacer el proceso inicial para que empezamos a trabajar igual que prácticamente todas las empresas en el mundo. Y el primer elemento es el carácter privado. El proceso de normalización no tiene carácter obligatorio, pues sus emisores carecen de poder legislativo, que es lo que les comentaba algunas diapositivas anteriores. No hay una ley que nos castigue si no utilizamos estas normas, pero si las utilizamos, le damos un valor a la empresa y hablamos de que la empresa quiere estar en la tendencia en la que todas las empresas de clase mundial trabajan. Y por lo tanto también esto nos sirve de relaciones públicas y nos sirve como un elemento publicitario en el momento de que creamos conveniente dar a conocer esta información a cualquier persona interesada. Por lo tanto, no es obligatorio, pero sí es bueno que lo hagamos, ¿no? Es como si nosotros recogemos un papel en la calle, una basura, nadie nos va a decir nada si no lo hacemos, pero nosotros sabemos que hicimos lo correcto. Por eso es importante llevar a cabo esta normalización. Desde el punto de vista del carácter público, la normalización se instaura mediante leyes de obligatoriedad cumplimiento. Esto es, perdonen el trabalenguas, donde hay una ley, habrá que cumplirla dentro de los parámetros establecidos por las regulaciones de cada país. Por lo tanto, habrá elementos que sí tienen que ser obligatorios por parte de las empresas y que serán de carácter público. Estas informaciones se refieren sobre todo a aquellas referentes a los estados financieros, ya sean balances generales, estados de resultados o estados de pérdidas y ganancias. Aquí forzosamente cualquier gobierno, cualquier entidad gubernamental referente a las finanzas tendrá el poder de solicitarnos dicha información con la finalidad de ver cómo está la situación de la empresa, sobre todo con aquellos elementos referentes al pago de impuestos. Por lo tanto, tenemos dentro de la regulación tenemos dos aspectos:
el de carácter privado, donde nadie me sanciona si hago una buena práctica contable o un buen proceso contable, y el de carácter público, donde sí habrá leyes que me sancionen si no cumplo con los requisitos de entrega de documentos importantes como los estados. Y luego vienen las normas internacionales de contabilidad, que son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que deben presentarse hasta la forma en que deben presentarse. Estos, repito, no son obligatorios porque es una norma, pero sí representan un buen avance en términos de que la empresa está en la moda, está en la tendencia y está bajo los criterios más actualizados de entrega de esta información. Por lo tanto, la norma internacional nos dice cómo hacerlo, cómo entregarlo, cómo presentarlo. Si algún empresario, si algún inversionista, si algún grupo de accionistas quiere verificar nuestra información, lo haga bajo los parámetros que el mundo pide. Por lo tanto, sí sería bueno que nosotros trabajemos tanto la información pública como las normas internacionales. Puede ser que sea mucho trabajo, puede ser que sea repetir el trabajo, en algunos detalles habría que corregir, pero esto le da un carácter de empresa internacional, de empresa que está a la vanguardia dentro de los procesos, técnicas y herramientas disponibles para una mejor empresa. Por lo tanto, eso le da cierto nivel y cierto valor agregado, elementos fundamentales en la administración de cualquier negocio. Los negocios nos tienen que brindar un valor agregado, esto es, vendernos un producto, darnos un servicio y darnos un extra, cualquiera que éste sea. Y la contabilidad no es la excepción. No importa que la contabilidad no sea un producto o no sea un servicio, pero es parte de lo que nosotros hacemos. Dentro de las normas internacionales de la contabilidad, nosotros vamos a tener por ahí de 32, si no me equivoco, normas internacionales. Aquí solo vamos a presentar algunas que le permiten a ustedes entender cómo es de importante esta normatividad y les da un panorama general sobre el cual identificar hacia dónde van las normas. ¿Sale? Repito, no son obligatorias, pero son importantes que las llevemos a cabo. La norma internacional número 1, la presentación de los estados financieros. Y aquí establecemos los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, ¿no? ¿Cómo los tenemos que presentar en el mercado internacional? La norma internacional número 2, la existencia o inventarios. ¿Cómo tenemos que presentar la información respecto de los inventarios de materia prima, de producción en proceso, de materiales terminados, de merma en la empresa, para saber qué tanto disponibilidad de inventarios tenemos, cómo movemos nuestro inventario y qué tantas ventas tenemos, ¿no? Por eso es que es importante la presentación de la existencia o de los inventarios. Y nos permite tener una guía práctica de cómo presentar la información bajo estos 3 rubros. Después tendremos la norma internacional número 7, que es el estado del flujo del efectivo. Hemos mencionado mucho el flujo de efectivo porque es el dinero que está circulando en la empresa, que se está gastando y está entrando producto de la venta, que se está gastando y está entrando por producto de la venta, perdón que lo repita, pero es el proceso, sale y entra, sale y entra. El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo, ¿no? Y determinar cuánto gasta la empresa en términos de efectivo. Lo ideal es que las cantidades sean cortas, pequeñas, tal vez constantes, pero pequeñas. Si son cantidades grandes, nos habla de una mala práctica contable en lo general. Ya tendríamos que estudiar cuáles son las características propias del negocio e identificar si el negocio implica que el efectivo se gaste en periodos cortos de tiempo.
Por lo tanto, esta normatividad nos da información sobre el manejo del dinero al día con día. La norma internacional número 8 se refiere a las políticas contables, ¿no? En las estimaciones contables y en los errores. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables. Esto es, si hay cambios legislativos sobre la contabilidad, yo los tengo que cambiar. Si no, tengo que ver el escenario internacional y modificar mis políticas contables sin que estén en contra de las políticas del gobierno en el cual estoy inmiscuido o en el cual pertenezco. Esto implica que tengamos que ver las dos políticas para ajustarlas y crear un procedimiento que las considere a las dos, tanto las que emite el gobierno como las que emite la norma internacional. Por lo tanto, este es un trabajo arduo y es un trabajo bien complicado que normalmente los contadores experimentados hacen. Luego pasaríamos a la norma internacional número 10, hechos posteriores a la fecha del balance. El objetivo es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esto es, tuvimos una venta que ya habíamos concretado, se realizó, sacamos un documento por cobrar antes del 31 de diciembre, no se pagó y por lo tanto lo consideramos como una cuenta irrecuperable, como un capital irrecuperable, pero el 1 de enero a las 8 de la mañana cayó la transferencia con ese dinero. Entonces lo debemos considerar como parte del ejercicio anterior o del año anterior, y entonces aquí se nos da una normatividad cómo podríamos registrarlo desde el punto de vista de la información contable y la información financiera. ¿Sale? Porque aquí no le podemos echar la culpa a la empresa. La empresa ya lo consideraba una cuenta incobrable y al final resultó que el cliente sí nos pagó dicha cuenta y tendríamos que hacer un ajuste al balance para presentarlo como una cuenta que al final sí se cobró y que tiene impacto en el capital de la empresa. La norma internacional número 12 es el impuesto sobre las ganancias. El objetivo de la norma es prescribir el tratamiento contable de los impuestos y las ganancias. Aquí esta norma está en concordancia con la legislación actual del gobierno al establecer el porcentaje determinado para las ganancias, para el pago del seguro social, para el pago de Infonavit, para el pago de la Afore y cuándo tenemos que hacer las deducciones correspondientes sobre las operaciones de los trabajadores y sobre las operaciones de adquisición de materias primas o la venta de productos ya terminados. Por lo tanto, aquí nos va a dar una referencia y una guía sobre las ganancias y sobre las obligaciones que tengo como empresa dentro de las legislaciones de cada país. Por lo tanto, sí es importante que nosotros la visualicemos porque una empresa que cumple con su gobierno y con sus trabajadores es una empresa que le va a cumplir a su cliente, ¿no? Si una empresa no cumple con su gobierno y no cumple con sus trabajadores, ¿ustedes creen que le va a comprar a una empresa que está en el otro lado del mundo? Pues evidentemente no, para el inversionista, para el que quiere comprar el artículo. Y si esa información puede estar a la mano, seguramente nadie nos va a comprar porque no causamos la confianza requerida, ¿no? Ya no importa el tipo de publicidad que tengamos, no importa el tipo de producto que tengamos, no importa los buenos materiales que utilicemos. Habla, si esto no sucede, de que tenemos omisiones al momento de registrar las ganancias o de registrar las obligaciones que tenemos como patrón ante nuestros trabajadores. Y aquí ustedes, me imagino que este ángulo no lo habían observado, ¿no? Yo cuando voy a invertir tengo que ver todo el panorama para determinar si la empresa realmente es una empresa de confiar. Porque,
pues no le voy a confiar 3 pesos o 4 pesos, ¿no? Le voy a confiar una gran cantidad de dinero y una parte de mis objetivos y una parte del éxito que yo considero que puede llegar al adquirir productos de la empresa. Pero no me voy a jugar todo a una empresa que no tiene la capacidad de pagarle el seguro a sus empleados. Porque con esa deshonestidad va a trabajar siempre. Y es parte de la educación que las empresas desarrollan al interior de su equipo de trabajo. Por lo tanto, esta guía es importante para determinar cómo está funcionando la empresa. Tienen los dueños de la misma y los administradores de cumplir con sus obligaciones. La norma internacional número 16, que es la propiedades, planta y equipo, ¿no? ¿Qué propiedades tengo? ¿Qué fábricas, almacenes, bodegas, ¿no? tengo y qué equipo estoy manejando? Se refiere a cómo tratamos, cómo amortizamos, cómo registramos mis propiedades, cómo registro las plantas que yo tengo, ¿no? Cuando hablo del registro de las plantas es si las tenemos registradas ante los gobiernos donde nos hemos establecido, puede ser local, federal, ¿no? Y con qué equipo contamos, ¿no? Hay empresas en México que tienen equipos de Windows de hace 20 años, ¿no? Y que así quieren que sus trabajadores hagan el mejor esfuerzo posible. Entonces tú llegas y dices, oye, ¿qué equipo de cómputo manejas? Y Windows 6, ¿no? Y entonces, que no sé si exista, solamente es una ironía, Windows 6, y entonces el que va a invertir contigo dice, chin, oye, no, así no se puede, ¿no? Así no podemos trabajar, ¿no? Muchas empresas así lo hacen, muchas empresas trabajan bajo esos criterios, pero no es lo correcto. Y no es lo correcto desde el punto de vista de empresas que tienen la capacidad de competir en los mercados internacionales, ¿no? Usted compra un tenis Nike, ¿no? No importa que se fabrique en Malasia o en Vietnam, el tenis Nike original no se le va a romper al mes. No se le va a despegar, no se va a decolorar en 2 meses, porque son productos que tienen un prestigio y hablan de un tipo de empresa. Entonces aquí, si usted no quiere verificar el tipo de producto, sí verifica la cantidad de propiedades que tiene, si las ha pagado constantemente, si ha pagado sus obligaciones por la adquisición de las propiedades, qué tipo de plantas tiene, ¿no? Usted puede, como inversionista, llegar tranquilamente y decir, oye, pues hazme un recorrido por tu planta, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que no hay, no hay marcadas zonas de seguridad, zonas de riesgo, zonas peligrosas, zonas de libre tránsito, que hay mugre, que está sucio, que el personal no trae uniformes, que el personal no tiene equipo de seguridad, ¿no? Que entras a las computadoras y no tienen un ratón adecuado, ¿no? Que los asientos, las sillas no son ergonómicas, que los teclados no son ergonómicos, que el comedor pues es un pequeño cuarto de 2x2 donde calientan en un horno. Este tipo de detalles habla del tipo de empresa que somos. Por lo tanto, les decía, que lo tengas o que no lo tengas, no te quita nada, pero en el momento en que voy a visitar tu empresa, sí dices, chin, ¿no? O sea, sí está cañón, ¿no? Y por lo tanto, ahí tú puedes decir si invierto o no invierto, con los riesgos que esto conlleva. Y una vez que establecemos la normatividad, les decía, hay, no sé, me parece que vimos alrededor de 12, habrá otros 17 normatividades más, ya muy específicas, que bueno, no las revisamos porque no da tiempo de hacerlo todo, pero que las empresas cuando quieran entrar en el concierto internacional, o como dirían los antiguos, entrar a las grandes ligas, ahí sí, evidentemente tendríamos que seguirlas, estudiarlas y llevarlas a la práctica en el caso de que tengamos un proceso de exportación de productos, ¿no? A lo mejor nunca nos animamos a exportar porque no hay las condiciones para hacerlo, pero nosotros seguimos la normatividad internacional. Esa sería lo ideal y eso sería la regla de una buena operación.
No digo que suceda siempre, pero eso sería lo correcto. ¿Vale? Ya después pasaríamos al Plan General de Contabilidad. Este es un documento que contiene el listado de cuentas manejadas por la empresa o institución. Estas cuentas deben estar ordenadas y codificadas en forma sistemática para facilitar la contabilidad. Además, permite que todas las cuentas y registros sean presentados y visualizados a los fines de al fin de verificarlo. Esto quiere decir que el Plan General de Contabilidad lo primero que va a tener es mi catálogo de cuentas. Y este catálogo de cuentas debe estar codificado, sistematizado y debe estar visualizado. ¿Para qué? Para que yo lo pueda rastrear de la forma que yo considere más ideal, ¿no? Y que pueda identificar si están siguiendo las normas y si están siguiendo el proceso contable, el de la partida doble, el del activo, el del pasivo, el del patrimonio, el del periodo de recuperación. Y esto es muy fácil para los contadores expertos en identificar detalles. Por lo tanto, el Plan General de Contabilidad debe contener como su primer elemento sus cuentas bien estructuradas. En el punto número 2, una vez que ya tiene sus cuentas bien estructuradas, debe tener los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y deben estar sujetos a las normas internacionales de contabilidad. Entonces aquí tiene dos elementos: los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales. Y entre los dos deben crear un sándwich para crear nuestro Plan General de Contabilidad. ¿Vale? No deben chocar, no deben de ser opuestos, sino deben de trabajar en concordancia. ¿Vale? Si no lo pueden hacer, es un mal plan general contable. Por lo tanto, no sería claro, no sería fiable y lo más seguro es que tengamos algunas fallas en el sistema, ¿no? Si pueden estar bien relacionados, bien vinculados, entonces seguramente nuestros procesos contables serán totalmente adecuados. Una vez que establecemos mi catálogo de cuentas y una vez que establecemos los principios contables y las normas internacionales contables, vamos a pasar a lo que son los cuadros de cuentas. Pero, ¿qué es un cuadro de cuenta? Consiste en una clasificación de los distintos elementos que sirven para registrar las operaciones financieras de la empresa. Esto es los activos, los pasivos y el patrimonio, los gastos y los ingresos. Los cuadros de cuenta no es otra cosa más que la forma en cómo registramos, por qué registramos y con qué concordancia lo registramos en subsecuentes operaciones. Y por lo tanto, hay ocasiones que estos cuadros de cuentas nos dan una forma de registrar el proceso contable. Hay otras en donde las empresas son muy grandes y no lo siguen porque tienen otra dinámica, pero para las empresas pequeñas pues, les sirve mucho porque es como el procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo para hacer el registro contable. Pero esto se da a través de los cuadros de cuentas, que no es otra cosa más que por qué registrar y cómo registrar. Después pasaríamos a lo que son los grupos y dentro de los grupos vamos a encontrar 9 tipos de grupos que tienen que ver con la contabilidad. Estos grupos contables son en los que se aglutinan todas las operaciones que suceden dentro de la empresa y que normalmente nos van a permitir establecer los principios contables, las normas internacionales, nuestro catálogo de cuentas y nuestros cuadros contables, ¿no? Que es el procedimiento de registro de los activos, de los pasivos y de los capitales. Por lo tanto, los grupos del Plan General de Contabilidad son los siguientes. El primero, la financiación básica, ¿no? Esto es cómo vamos a gastar los dineros que tenemos durante los 12 meses del periodo contable. Los vamos a gastar en la compra de maquinaria, lo vamos a gastar en la
fabricación de producto, lo vamos a gastar en propaganda y publicidad, lo vamos a gastar principalmente en equipo de transporte. ¿En qué lo vamos a gastar? Esto no quiere decir que descuidemos todas las operaciones que existen, como el pago de la luz, el pago del internet, el pago de los trabajadores. No lo dejamos de lado, pero sí damos un énfasis en qué operación es en la que más vamos a gastar, porque consideramos que ella nos va a dar un mayor rendimiento. ¿Sale? Entonces la financiación básica, que tiene que ver con los 12 meses del año y a qué le vamos a invertir, ¿no? Sin descuidar lo que normalmente tenemos que gastar. ¿Sale? En el punto número 2, el grupo número 2, los elementos de inmovilización. Los elementos de inmovilización no es otra cosa más que elementos de la empresa que no se pueden mover con cierta facilidad. Hablamos de los terrenos, de los edificios, del equipo de transporte, del equipo súper especializado, ¿no? Que no se va a mover de la empresa en 10 o 20 años, ¿no? Por lo tanto, esos grupos se les consideran grupos de inmovilizaciones, ¿no? O elementos inmovilizados, porque no se mueven de la empresa, ¿no? Difícilmente voy a vender mi terreno, voy a vender mi edificio, ¿no? Es imposible pensarlo, porque pues, de ese vivo, ¿no? Es como si usted quiere vender su casa, pero no tiene otra casa donde vivir. Es ilógico que usted lo haga, ¿no? Ese sería el segundo grupo. Luego pasaríamos al tercero, que es la existencia. La existencia tiene que ver con las materias primas, con los productos acabados, con los componentes, con los productos semiacabados, con los requerimientos, ¿no? Que usted como empresa le lleve a su trabajador plumas, ¿no? Y un bloc de notas, es lo mínimo que puede hacer para que el trabajador pueda desarrollar su función, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que eso también es parte de la empresa, los requerimientos, ¿no? A lo mejor en las empresas muy grandes y de carácter internacional, yo necesito un asiento ergonómico, ¿no? Un asiento especializado porque padezco de la ciática, ¿no? O padezco de la espalda, o padezco de un disco, y entonces yo necesito que la empresa me adquiera a través de un requerimiento una silla especial para yo poder cumplir con mi obligación. Pasa lo mismo con las materias primas, pasa lo mismo con los productos acabados, ¿no? En el caso que yo sea una comercializadora, y estos elementos tienen que ver con cómo manejo yo mis existencias, ¿no? Cómo las desperdicio, porque también en las empresas en ocasiones hay mucho desperdicio que no vemos y va directo a patrimonio. Después tendremos los acreedores y los deudores, ¿no? Y aquí estamos hablando de las obligaciones y los derechos que yo tengo contraídos con las personas a las cuales les adquirí algún producto, algún servicio, y a las que les vendí. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi vínculo? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo les cobro? ¿Cuánto les cobro? ¿Les cobro todo? ¿Les cobro una parte? ¿Les pago completo? ¿En cuánto tiempo les pago? ¿No? Y eso determina cuántos recursos tengo mes con mes. Por eso, dentro de estos elementos, el analizar a los acreedores y a los deudores es importante, porque me habla de la disponibilidad del efectivo o del dinero para poder gastarlo y cómo lo estoy gastando. Imagínense que usted cobra su quincena y el 90% lo paga a tarjeta de crédito. ¿Sus finanzas son buenas? No. Usted está en una situación extremadamente complicada, ¿no? Usted está pagando el 90% a deudores. Si usted se enferma, si usted tiene un apuro, no va a tener la capacidad de solventarlo porque está muy comprometido. Por eso es importante aglutinar en este grupo y ver cómo está funcionando. Después tenemos lo que son las cuentas financieras, ¿no? O los departamentos financieros, la tesorería, el financiamiento, los préstamos y las provisiones. Esto es cómo lo manejamos, cómo lo tenemos, cómo lo analizamos, cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Por lo tanto, sí es importante analizar el trabajo de la tesorería, de las finanzas, de las compras,
¿no? De las ventas, y estas nos dan las cuentas financieras a final de cuentas, ¿no? Y ya casi finalmente las compras y los gastos necesarios para la actividad de la empresa. Desde el papel higiénico para el baño hasta el pago del internet son necesarios en la empresa. Si el departamento de compras no lo hace, perdón, la empresa va a trabajar, pero en un porcentaje menor. Y no es broma, ¿eh? Por eso es la importancia que el administrador esté muy atento a estos detalles, porque el papel de baño no es la empresa, pero sí le suma a todo un proceso en el cual el trabajador se siente cómodo de ir al baño y saber que hay papel, ¿no? Es un detalle que a lo mejor es muy mínimo, pero que a final de cuentas los detalles son lo que hacen las empresas grandes, medianas y chicas. Por lo tanto, analizar las compras y los gastos me permite establecer cada cuánto tiempo la empresa requiere cierto tipo de insumos, cómo los necesita y cuándo los necesita, ¿no? Imagínense que van a la empresa y quieren un café y no hay agua, ¿no? Y ustedes tienen que comprar su propia agua. O sea, sí hay empresas de este tipo, ¿no? Pero podría ser como impensable. Y seguramente el funcionamiento es malo, ¿no? Por lo tanto, esos son los grupos que más ¿no? Aunados a los de ventas e ingresos, ¿no? Que evidentemente vigilan cómo vendemos, cada cuándo vendemos, cómo lo hacemos y cómo establecemos los procesos de promoción, de descuentos, de pago a crédito, pago a meses, pago de contado, para ver qué tipo de consumidores nosotros tenemos. Luego tenemos los gastos imputados al patrimonio neto, que son evidentemente inversiones. Cuando yo voy a hacer inversiones grandes, evidentemente le tengo que pegar al patrimonio. ¿Por qué? Porque no tengo más de dónde sacar. Sobre todo en estos tiempos que está muy comprometido el presupuesto que vamos a ejercer durante el año. Si queremos invertir porque vemos una oferta o una oportunidad de negocios, seguramente será a través de patrimonio, ¿no? Prácticamente en el 90% de los casos es así. Y lo que hace la empresa es decir, bueno, pues vamos a arriesgar el patrimonio para adquirir el bien, para entrar en este negocio y ver qué tal funciona. Y por último, los ingresos imputados al patrimonio neto, que no son otra cosa más que el concretar la compra, el concretar el negocio y que el negocio me empiece a dar un rendimiento. ¿Sale? Compré un departamento y ya lo empiezo a rentar en un ejemplo muy burdo y me empieza a dar dinero y dinero y dinero y empieza a ser un ingreso imputado al patrimonio. Invertí lo que tenía, vendí mi carro, vendí mi computadora, vendí mis celulares, compré mi casa, ¿no? En un ejemplo, gasté todos mis ahorros, pero ahora vivo con mis papás o tengo otra casa y la estoy rentando y empiezo a generar ganancias, ¿no? Las empresas también lo hacen. Las empresas también generan ganancias a través de diversificar su carpeta de negocios. Por lo tanto, sí es importante que en la contabilidad nosotros tengamos lo que son los ingresos imputados al patrimonio y los gastos imputados al patrimonio. Normalmente un gasto se va a volver un ingreso. Si un gasto se va a convertir en una pérdida, entonces seguramente al administrador lo van a correr y bueno, eso ningún administrador lo quiere, ¿no? Y estos serían los 9 grupos sobre los cuales se fundamenta el plan general de la contabilidad. Si se da cuenta, aquí vimos un panorama donde hablamos de la normatividad, ¿no? Que la normatividad es internacional y que tiene que ver con el manejo de los recursos que tiene la empresa desde el punto de vista contable. Y después en el segundo pequeño bloque vimos el plan general de la contabilidad. Cómo aglutinar las cuentas, cómo estructurar las cuentas, cómo utilizar las cuentas para que tengamos un resultado exitoso, más allá de si tenemos pérdidas y ganancias. Por lo tanto, esto es lo que vimos el día de hoy. Son 2 temas en términos generales chiquitos, pero en términos de ejecución son muy, muy, muy laboriosos, son extremadamente laboriosos y sí necesitamos tener mucho conocimiento para desarrollarlos. Y hasta aquí quedaríamos.
con de este tema, y ahorita vemos el segundo tema de nuestra sesión. Muchas gracias, muchachos, los ven un ratito.